Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me ha tenido pensando un montón, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. La frase que le da título a este vídeo, queremos esa escena juntos la recuerdo siempre, es una chispa que nos invita a explorar el poder de la memoria, la intensidad de las experiencias compartidas y cómo ciertos momentos se graban a fuego en nuestra mente, sin importar el tiempo que pase. Vamos a desgranar por qué algunas escenas tienen esa capacidad de permanecer con nosotros, como si hubieran sucedido ayer, y cómo esas memorias moldean quiénes somos. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar al día. Así que, ¿por qué esa frase? Queremos esa escena juntos la recuerdo siempre. Imaginen la fuerza de esas palabras. No es solo un recuerdo, es un recuerdo asterisco siempre. Es la afirmación de que un momento ha sido tan significativo, tan vívido, que trasciende el paso del tiempo. ¿Qué hace que una escena sea inolvidable? Es la intensidad de la emoción. ¿La novedad de la experiencia? ¿La compañía con la que la vivimos? Hoy vamos a explorar estas preguntas y muchas más. Piensen en sus propias vidas, en esos momentos que les vienen a la mente de repente con todos los detalles, los olores, los sonidos, las sensaciones. Esos son los momentos que definen capítulos enteros de nuestra existencia. Y no estamos hablando solo de momentos grandiosos, de esos que parecen sacados de una película. A veces son las escenas más cotidianas, las que ocurren en la rutina, pero compartidas con alguien especial, las que se quedan grabadas. ¿Han sentido eso? Un atardecer compartido en silencio, una conversación profunda en medio de la noche, una risa contagiosa que los hizo llorar de alegría. Esos instantes, pequeños en su desarrollo pero gigantes en su impacto emocional, son los que construyen nuestro tejido de recuerdos. La ciencia detrás de esto es fascinante. Nuestro cerebro tiene una capacidad asombrosa para codificar, almacenar y recuperar información, especialmente cuando está ligada a emociones fuertes. La amígdala, esa pequeña estructura en nuestro cerebro, juega un papel crucial en el procesamiento de las emociones y está estrechamente ligada al hipocampo, el centro de la memoria. Cuando experimentamos algo con alta carga emocional, la amígdala marca a ese recuerdo como importante, facilitando su consolidación y posterior recuperación. Es como si el cerebro dijera, oye, esto es importante, guárdalo bien. Pero no todo es química cerebral. El contexto social y la narrativa personal también son fundamentales. Compartir una experiencia con alguien más crea un vínculo, una conexión que refuerza la memoria. Cuando recordamos una escena, no solo recordamos lo que vimos o escuchamos, sino también cómo nos sentimos y, crucialmente, cómo nos sentimos con la persona que estaba a nuestro lado. Esa etiqueta social, esa experiencia compartida, se convierte en parte intrínseca del recuerdo. Si hoy les digo recuerdo la primera vez que fui a la playa, su memoria probablemente evocará imágenes, sonidos, la brisa marina. Pero si les digo recuerdo la primera vez que fui a la playa asterisco con mi mejor amigo, la escena se enriquece instantáneamente con la risa de esa persona, la complicidad de ese momento, la forma en que compartieron la emoción. La repetición, tanto mental como física, también ayuda a fijar los recuerdos. No significa que debamos revivir una escena constantemente, pero sí que a medida que pasa el tiempo volvemos a ella en nuestra mente, la contamos a otros, o simplemente la revisitamos en nuestras reflexiones. Cada vez que accedemos a un recuerdo, este se reconstruye ligeramente, pero su esencia, su carga emocional, se mantiene. Y a veces una simple palabra, una canción, un olor, pueden ser los detonantes perfectos para traer de vuelta a la vida una escena completa. Pensemos en la palabra siempre, en queremos esa escena juntos la recuerdo siempre. Es una palabra poderosa, ¿verdad? Sugiere una permanencia absoluta, una fidelidad al recuerdo que desafía el olvido. Pero, ¿es realmente posible recordar algo siempre de la misma manera? La memoria humana es maleable, es un proceso activo de reconstrucción. Lo que recordamos hoy puede tener matices diferentes a lo que recordábamos hace 10 años. Sin embargo, la sensación que evoca esa escena, la importancia que le atribuimos, eso es lo que tiende a permanecer. Es la esencia, la energía,
el impacto de ese momento lo que se graba a fuego. Y aquí entra la importancia de las narrativas. Creamos historias con nuestros recuerdos, y estas historias nos ayudan a dar sentido a nuestras vidas. Esa escena se convierte en un capítulo importante de nuestra historia personal, un punto de inflexión, un momento definitorio. Contar esa historia, compartirla, la mantiene viva y relevante. Si alguien nos pregunta por qué Kerem es tan importante para ti, podemos recurrir a esa escena específica para explicarlo. Se convierte en una anécdota que define relaciones, que explica decisiones, que fundamenta nuestra identidad. Ahora, ¿qué tipo de escenas son las que suelen quedarse con nosotros? Generalmente son aquellas que están cargadas de significado. Pueden ser momentos de gran alegría, como una boda, el nacimiento de un hijo, un logro personal importante. Pero también pueden ser momentos de gran tristeza o dolor, como una pérdida, un fracaso significativo, una decepción profunda. Las experiencias que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos obligan a adaptarnos, que nos marcan de alguna manera, son las que tienen más probabilidades de ser recordadas. Incluso las experiencias aparentemente mundanas pueden volverse icónicas si están asociadas a un estado emocional particular o a una conexión humana profunda. Un viaje improvisado, una tarde de estudio compartida, una simple comida familiar. Si en ese momento sentimos una conexión especial, una alegría genuina, una sensación de pertenencia, esa escena puede convertirse en un tesoro de la memoria. Y hablando de Kerem, ese nombre en sí mismo puede ser un ancla para ese recuerdo. El nombre de una persona, de un lugar, de un objeto, puede actuar como una clave de acceso a un archivo completo de sensaciones, emociones y eventos. Al pronunciar Kerem, se activa una cascada de asociaciones en nuestra mente trayendo de vuelta la escena, con toda su intensidad. La fuerza de este recuerdo también puede provenir de la singularidad del momento. ¿Fue la primera vez que hicieron algo juntos? ¿Fue una experiencia que sabían que no se repetiría? La rareza y la novedad son poderosos potenciadores de la memoria. Nuestro cerebro está programado para prestar atención a lo inusual, a lo diferente, porque a menudo indica algo importante para nuestra supervivencia o bienestar. Además, la forma en que se construye la memoria no es lineal. No es como grabar un vídeo y reproducirlo. Cada vez que accedemos a un recuerdo, lo estamos reconstruyendo. Esto significa que los detalles pueden cambiar ligeramente con el tiempo, influenciados por nuestras experiencias posteriores, nuestras creencias actuales e incluso lo que otros nos cuentan sobre ese evento. Sin embargo, la carga emocional central, el sentimiento de ese momento, tiende a persistir. Es la atmósfera, la esencia de la escena lo que se mantiene. Pensemos en la importancia de revivir esos recuerdos, incluso si es solo mentalmente. Al hacerlo, no solo mantenemos vivo el pasado, sino que también podemos aprender de él. Podemos reflexionar sobre lo que sucedió, sobre cómo reaccionamos, sobre lo que significó para nosotros. Es una forma de autoconocimiento, de entender nuestra propia trayectoria. Y no olvidemos el papel del arte y la cultura en la preservación de la memoria. Las canciones, las películas, los libros, las fotografías, todas estas formas de expresión artística nos ayudan a externalizar y compartir nuestras memorias. Una canción puede evocar una escena completa de nuestra juventud, una película puede resonar con nuestras propias experiencias de una manera profunda. El título de nuestro vídeo, Kerem, esa escena juntos la recuerdo siempre, es en sí mismo una pequeña obra de arte, una frase que encapsula un universo de significados y emociones. Por otro lado, es importante reconocer que no todos los recuerdos son placenteros. A veces las escenas que recordamos siempre son aquellas que nos traen dolor, arrepentimiento o nostalgia. En estos casos, el recuerdo puede ser una carga. Sin embargo, incluso estos recuerdos, aunque difíciles, pueden ser oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Entender por qué una escena nos afecta tanto puede ser el primer paso para sanar y seguir adelante. El simple hecho de que Kerem y esa escena estén juntos en nuestra memoria, y que la frase afirme que siempre se recuerda, sugiere una conexión profunda y duradera. Podría ser la base de una amistad, de un amor, de una relación familiar. Podría ser el momento en que dos personas se conocieron y algo hizo clic, o el momento en que se dieron cuenta de la fuerza de su vínculo. En definitiva, esa frase es un testimonio del poder que tienen ciertas experiencias para marcar nuestras vidas. Es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la memoria, la intensidad de las emociones y la importancia de las conexiones humanas.
Cada uno de nosotros tiene nuestras propias escenas que recordamos siempre, esos momentos que nos definen, que nos inspiran, que nos duelen, que nos hacen quienes somos. Para resumir, hemos explorado cómo ciertas escenas se graban en nuestra memoria de forma indeleble, impulsadas por la carga emocional, el contexto social, la repetición y la narrativa personal. Hemos visto cómo la ciencia explica la consolidación de estos recuerdos y cómo la naturaleza maleable de la memoria no impide que la esencia de una experiencia permanezca. La frase «querem esa escena juntos la recuerdo siempre» es un poderoso ejemplo de cómo un momento compartido puede resonar a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un pilar de nuestra identidad y nuestras relaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje introspectivo. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya invitado a reflexionar sobre sus propios recuerdos imborrables. Me encantaría saber qué piensan. ¿Tienen ustedes alguna escena que recuerden siempre y que les gustaría compartir? ¿Qué creen que hace que un recuerdo sea tan persistente? Déjenme sus pensamientos y anécdotas en la sección de comentarios abajo. Sus historias siempre enriquecen nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.